Amigos, sean bienvenidos a su canal Resmotos. Para esta ocasión tenemos la TBS Max 125 Semi-Trail. En este contenido mencionaremos sus características ciclomecánicas, máxima velocidad, consumo promedio de combustible, su precio y otros detalles. La TBS Max 125 maneja un concepto algo diferente, aunque no es la única, donde vemos una moto de ciudad con aditamentos para ser utilizada en vías no pavimentadas. Algo parecido como la Boxer 150X de Bajaj o la GN 125 Force TT de Suzuki. Visualmente para muchos no les parezca una moto llamativa, pero podría ser una opción para personas que buscan una moto para trabajo y ser utilizada en zona rural o simplemente como medio de transporte. Entrando a sus características, tenemos una altura del asiento de 815 milímetros, mi estatura 1,62 para que sirva de referencia. La verdad, parece que la altura del asiento fuera menor, no se siente una moto alta. Podría ser por la suspensión trasera que baja un poco al momento de sentarnos. Además se siente muy suave esa suspensión. De igual forma se puede ajustar para que sea un poco más rígida. Se nota que tiene buen rango de giro. A pesar de no ser tan alta, sí tiene buena distancia al piso de 197 milímetros, más que suficiente para vías no pavimentadas. En cuanto a su peso, 118 kilos en orden de marcha, quiere decir con su aceite y tanque lleno de combustible. Por el lado del sillín es amplio, con buen espacio para el conductor como para el acompañante, y debajo de este encontramos un espacio de almacenamiento donde además vemos el puerto de carga USB. En las suspensiones tenemos convencional en la parte delantera con fuelles o guardapolvos para su protección, un guardabarro elevado para evitar que el barro se atasque y a su vez dando una apariencia, entre comillas, una apariencia doble propósito. Atrás tenemos suspensión dual serie Spring. Según TBS ofrece mejor placer al conducir y gran capacidad de manejo. Además es ajustable en precarga en 5 posiciones. En los frenos tenemos disco de 240 milímetros con caliper de 2 pistones y freno de tambor de 130 milímetros. Las llantas de labrado mixto con cámara están a cargo de la marca IRC. Adelante 70-100 RIN 19 y atrás 90-100 RIN 16. ¿Qué tal esta configuración, muchachos? La iluminación completamente halógena, stop, faro y direccionales. En los comandos tenemos corte de corriente, interruptor de luces, arranque eléctrico, también cuenta con arranque de pedal, luces bajas y altas, direccionales, claxon o bocina, palanca del shock y luz de paso. En su tablero análogo encontramos velocímetro con una marca de color verde que nos indica que entre los 30 y 50 km por hora tenemos mejor autonomía de combustible. Además vemos el odómetro, direccionales independientes, neutro, nivel de combustible y luz alta. Cuenta con muy buena capacidad de combustible, exactamente 15 litros o 3.96 galones. Se agradece que la tapa de combustible tenga bisagra. Su autonomía en promedio está por los 170 km por galón, unos 45 km por litro. Puede ser más o menos dependiendo del modo de conducción de cada persona. El tipo de combustible a utilizar sería corriente para Colombia, en otros países sería magna, regular o extra para Ecuador. Y antes de pasar a su motor, te invito a suscribirte, amigo mío, a este canal. Es totalmente gratis y lo más importante, activar la campana de notificaciones donde dice todas para que no te pierdas los próximos videos. Ahora sí, su motor. Tenemos una cilindrada de 124.53 centímetros cúbicos. SOHC quiere decir un solo árbol de levas en cabeza con cadenilla, 2 válvulas, enfriado por aire, alimentado por carburador de diafragma, relación de compresión 9:4:1, capacidad para cambio de aceite 1000 mililitros, certificado Euro 3, transmisión mecánica de 4 velocidades. Cuenta con la tecnología EcoThrust, que de acuerdo a TBS textualmente dice que cuenta con un pistón revestido del tipo Molykote que reduce la fricción dentro del cilindro, lo cual aumenta la potencia y logra una combustión más eficiente. Potencia 10.86 caballos a 8000 revoluciones y un par motor de 10.8 Nm a 5500 revoluciones. Notamos claramente que este motor está enfocado al torque y mucho más a esas revoluciones, ideal o conveniente para vías no pavimentadas.
Su velocidad máxima puede llegar a los 100 kilómetros por hora. No es una moto para correr. Acabamos de mirar que su fuerte es el torque. Además, cuenta con gato central, parrilla para amarrar algún tipo de carga y protector de cárter no metálico, pero lo cubre en su totalidad. Garantía en Colombia, 24 meses o 24.000 kilómetros. Colores, rojo negro, azul negro y gris negro. Precio en este punto de TBS en la ciudad de Pereira, Servimotos del Occidente, 7.239.000 pesos colombianos, con todo listo para estrenar en su modelo 2024, unos $1.738 o 1.586 euros. En pantalla les coloco la conversión de este precio para los que nos ven desde México, Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Venezuela, Guatemala y Brasil. Amigos, ¿qué opinan de la TBS Max Semi-Trail? ¿Consideran que es una moto demasiado básica comparada a otras motos? ¿O es una alternativa para trabajo donde necesitamos una moto con una mecánica sencilla, fácil de mantener, sin tanta tecnología que nos pueda afectar más adelante y con un buen torque para vías no pavimentadas? En el primer comentario te dejo una lista de reproducción de otras motos de la marca TBS. Por favor, deja tu opinión en los comentarios y tu like si te gustó el contenido. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Gracias por tu tiempo. Hasta la próxima. Bendiciones, muchachos.